Hola a todos y todas, sean bienvenidos. Les saluda Armando Vilanova. En esta oportunidad hablaremos sobre el sistema de comunicación WiMAX. Hay que aclarar que el sistema de comunicación WiMAX es un sistema de comunicación inalámbrica, como lo vamos a ver en este momento. Decimos que la telecomunicación inalámbrica se originó a principios del siglo XX con el uso de la radiotelegrafía, desarrollada por Guillermo Marconi. Más tarde, con el descubrimiento de la modularización en ondas, se logró transmitir voces y música en el medio descubierto fue llamado radio. Veamos que como ya lo hemos visto aquí, la tecnología inalámbrica para la comunicación de datos se originó como un experimento en 1979 en los laboratorios de IBM en Suiza. Veamos también la transmisión de datos. La transmisión de datos inalámbrica normalmente trabaja con ondas de radio de baja potencia sobre una base específica para comunicar los distintos dispositivos entre sí. Ahí podemos ver en el ejemplo diferentes tipos de comunicación inalámbrica que pueden existir. Ahora, la comunicación sin cables o wireless. La comunicación sin cables o wireless no solo se aplica en el campo de la información, sino también a los sistemas de domótica, seguridad, televisión, telefonía, medicina, dispositivos de baja potencia a corta distancia. Eso es lo que sería la comunicación inalámbrica. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de comunicación inalámbrica, vamos a hablar ahora qué es WiMAX. Decimos que la sigla de WiMAX quiere interoperabilidad mundial para acceso de microondas, el cual es un método de conexión de internet que permite la conexión inalámbrica por medio de tecnologías basadas por microondas. Los estándares de comunicación son el IEEE 802.16, que son ondas de radio de frecuencia que oscilan entre 2,5 a 5,8 GHz y pueden ser utilizados en zonas donde no es posible desarrollar cableados por la distancia o por la dificultad de acceso. Vamos a ver qué son los tipos que tenemos de comunicación WiMAX. Dice que la comunicación WiMAX hay dos tipos. La primera es la WiMAX física, que está con el protocolo IEEE 802.16d, que es de 2004, que es la tecnología de punto a varios puntos. Esta es tanto en los móviles, es una tecnología de varios puntos a varios puntos que se asemeja a la de una estructura de celular. Hay una diferencia o hay una situación, mejor dicho, que en la velocidad o en el WiMAX fijo, ahí no se puede estar moviendo, y si uno en un medio de transporte va a tener baja la comunicación o la recepción de información que se pueda tener. En el caso contrario tenemos el WiMAX móvil, que es el protocolo IEEE 802.16e 2005. Se basa en la tecnología OFNAT, acceso múltiple por diseño de frecuencias ortogonal, que ofrece ventajas inherentes en términos de latencia, eficiencia en el uso de espectro de frecuencia de radio y soporte avance de antenas, lo que en definitiva se traduce en un buen desempeño de las actuales tecnologías de redes inalámbricas de área amplia. Una de las funciones del WiMAX móvil es que nosotros podemos ir en un medio de transporte que sea demasiado rápido y no nos va a dar ningún problema de conexión. Eso sería lo que serían los tipos de conexiones WiMAX que nosotros podemos tener. Ahora bien, veamos la diferencia que existe entre el Wi-Fi y el WiMAX. En ambos casos la tecnología es similar, solo que hay que aclarar que la diferencia principal de estas es la zona de cobertura, porque en cuanto al Wi-Fi es para zonas zonas cortas, por ejemplo interiores, así como una instalación de
tiene una cobertura máxima de 300 metros. En cambio el WiMAX es más porque es para zonas exteriores, que pueden ser entre 40, las distancias que pueden recorrer son de 40 a 70 kilómetros, así como pueden dar acceso a más de 1.000 usuarios simultáneamente. Una de las diferencias que tenemos es esa, que el WiMAX es para zonas largas, y como ustedes pueden ver en la imagen, puede cubrir entre 40 y 70 kilómetros de las distancias de conexión. Ahora bien, lo que sería el Wi-Fi es una conexión inalámbrica, como ya lo conocemos, y se trabaja en base a los teléfonos, o lo podemos ver en los teléfonos celulares, tablet o laptop, y tienen una distancia corta, que pueden ser lo máximo entre 300 metros. Esa es la diferencia principal entre lo que sería WiMAX y la tecnología Wi-Fi. Ahora bien, tenemos la diferencia también entre el WiMAX y el Internet satelital o de satélite. Vamos a ver cuál es la diferencia que nosotros tenemos ahí. Una de las diferencias es en lo que sería el WiMAX. La señal se transmite desde repetidores. Eso es similar a lo que sería una estación de televisión. Requiere, dice, de antenas intermedias. La instalación y las tarifas son más económicas. No suele tener límite de gigas de descarga. No comparten la señal con otros hogares, por lo que no hay saturación. Amplia cobertura en zonas rurales. Y tiempo de espera o de respuesta son 60 milisegundos. O sea, es bastante rápido. Ahora bien, ¿qué es lo que sería el Internet satelital? La señal de transmisión procede de un satélite. La señal llega directamente al domicilio. Posibilita, dice, de adquirir una subvención para la instalación. Gigas de navegación es limitada. Saturación de la conexión en periodos grandes, afluencia de tráfico. Y la cobertura en todo el territorio nacional. La latencia es de 120 milisegundos. Si ustedes se fijan, WiMAX, por tener conexiones terrestres literalmente, que se basan en antenas de transmisión de datos o de retransmisión de señal, es más rápido el acceso y hay menos problemas de retardo en la información que se está solicitando, a diferencia de la internet satelital. Ahora bien, esas serían las diferencias principales de lo que sería WiMAX con otros productos. Por ejemplo, el producto Wi-Fi que habíamos establecido, que es bastante similar, y el Internet de satélites o satelital. Veamos ahora cómo funciona WiMAX. WiMAX tiene una función predeterminada. Vamos a ver lo que es la función predeterminada de él, o cómo podemos, o qué es lo que nos permite, y cuáles son los pasos para que nosotros podamos tener ese acceso cuando ya tenemos una conexión establecida. Veamos las funciones. El funcionamiento de la tecnología WiMAX es diferente al ADSL y a la fibra óptica. Esto quiere decir que ¿cómo se llama? Tenemos que en zonas de alto, que no llegue mucho por la distancia y todo eso, tendríamos un poquito de problemas. Las compañías, dicen, que comercializan WiMAX distribuyen el internet en cada zona de despliegue mediante repetidoras, así como lo podemos ver en esa gráfica que tenemos. Ahora bien, ubicadas, dice, de manera estratégica en función de las necesidades de cada persona. Si nosotros vamos a ver esa imagen que tenemos ahí, está una repetidora fuente, una repetidora que esté cerca, dentro de lo que sería el área de perímetro donde se está conectando. Puede conectarse a empresas, a domiciliar, y eso puede ser incluso hasta dispositivos móviles, solo que tienen que tener la tarjeta o adaptador para ese tipo de señal. Ahora bien, veamos cuáles son los pasos o los diferentes momentos para que llegue la señal. Lo primero, la señal parte de una estación de red privada que pone la compañía de comercialización Wi-Fi o WiMAX, perdón. Si nosotros vemos en esa gráfica que tenemos una antena, se conocería como torre base, y esa es una repetidora, perdón. El segundo paso es la señal se recibe, dice, a una repetidora ubicada en una torre emisora de telecomunicaciones de gran altitud. Es la que nosotros tenemos ahí
en esa gráfica. Esa es en la base. 3. Dice, este repetidor dice envía la señal a otros repetidores, puntos intermedios entre que están oscilando entre los 30 y 80 kilómetros de distancia para expandir, dice, o para poder expandir la zona de cobertura deseada. Esa antena que nosotros vemos ahí puede estar otra cerca que le esté enviando señal, y eso va a dar un poco más de amplitud de cobertura de lo que sería la señal. 4. La señal llega a antenas WiMAX situadas en los hogares. Una de las cosas que tenemos que ver que cada hogar va a tener una pequeña antena conectada o instalada dentro de él, en la parte de afuera de la casa o el edificio donde nosotros estemos o queramos utilizarla, y ahí va a llegar esa señal. 5. Por último, dice, esta antena, dice, se conecta mediante un cable a un router WiMAX colocado en el interior de la casa, y este propagará la señal, dice, a los dispositivos móviles, ordenadores, tablets, etcétera, de los que estén dentro de lo que serían el hogar de residencia o la apertura del negocio donde esté o donde se vaya a conectar ese servicio. Hay que tener claro también que la distribución del servicio WiMAX, no todas las empresas lo tienen ubicado aquí en lo que sería el país. En este caso tenemos Salnet, que sí tiene un servicio WiMAX, y las otras empresas están como que empezando a mover lo que serían los servicios WiMAX a su portafolio de productos o servicios que pueden ofrecer a los usuarios. Ahora bien, ya vimos cómo funciona, o cómo, en teoría, cómo funciona lo que sería el servicio WiMAX. Ahora veamos cuáles pueden ser las ventajas. Como todo, hay ventajas y hay desventajas en todos los procesos. Veamos primero las ventajas. Las ventajas principales. Dice rapidez y sencillez de instalación, porque solo llega el técnico, pone una antena, un pequeño cableado interno al modem o al router, perdón, y el router ya se encarga de servir la señal a todos los dispositivos que estén en la comunidad o en la casa directamente. Facilidad de funcionamiento, dice, y movilidad. Podemos conectarnos desde cualquier sitio donde llegue la cobertura sin mayor problema. Gran escalabilidad permite el uso simultáneo de múltiples usuarios de manera simultánea. Quiere decir que pueden conectarse varios usuarios al mismo punto de conexión sin que haya mucha interferencia, como por ejemplo el Wi-Fi. Entre más se conectan, más baja la intensidad de lo que es el servicio. No requiere tener teléfono fijo en la instalación. Quiere decir que no es necesario que se tenga un teléfono en su casa conectado a ese servicio. No suele tener gastos de instalación, los gastos serían mínimos, solo es la antena que se coloca y el router que la empresa que distribuye el servicio se lo entrega a los usuarios. Buena seguridad, dice, suele contar con grandes medidas de seguridad, cifrado de información, entre otros. Tiene lo que sería el teléfono o la comunicación por voz IP, que proporciona, dice, varios servicios adicionales, como el uso de las llamadas VoIP IP, o sea, llamadas de voz en servicios IP, y la conexión a internet en sitios donde otras tecnologías puede que no lleguen. En este caso, como ya estábamos diciendo desde el principio, lo que sería el internet cableado, que sería un cable coaxial o un cable de fibra óptica. Eso, más que todo, ya vamos a ver en qué zonas puede tener una mayor ventaja. Ahora bien, veamos algunas desventajas que puedan tenerse dentro de él. Requiere una instalación de una antena WiMAX en el edificio donde se va a utilizar. Solo hay cobertura, dice, en zonas donde una compañía ha instalado sus propias estaciones de servicio. Quiere decir que no en todos los lugares va a haber disponibilidad de contratar un servicio WiMAX, y eso es una desventaja. Pérdida, dice, de intensidad dependiendo de la distribución de las repetidoras. Si una repetidora está como a 70 kilómetros, va a ser lento, o va a recibir una señal débil, pero entre más cerca esté, mucho que mejor va a ser la señal. La velocidad de navegación es menor, dice, a la de la fibra óptica o al ADSL. Eso va a ser cuando estemos hablando de un Wi-Fi móvil,
que entre nosotros vayamos moviéndonos va a ir teniendo una poca cobertura. Eso va a incluir también en la zona donde nosotros nos encontremos. Si estamos en una zona residencial donde hay muchos edificios, esos edificios van a hacer que esa señal llegue lenta. O si estamos en una región rural donde haya mucha montaña o mucha vegetación, puede en algún momento afectar en alguna medida el servicio de lo que sería la conexión WiMAX. La conexión, dice, puede sufrir interferencias por factores externos, factores climáticos, factores de edificaciones, factores de si estamos en el campo o en una zona rural, si hay muchas montañas, si hay mucha vegetación, todo eso va a afectar en alguna medida lo que sería la recepción de la señal del WiMAX. Ahora bien, veamos uno de los puntos aquí es donde yo quería detener un poquito más, y es a quiénes pueden optar por el servicio WiMAX. Dice que está pensado, dice, para construir una infraestructura de redes cuando el entorno o distancia no es favorable para una red cableada. Por ejemplo, las zonas rurales, zonas de difícil acceso. Entonces eso va a permitir algunas mejoras dentro de lo que sería el servicio WiMAX. Por eso podemos decir que eso nos va a permitir tener una democratización del acceso al internet de banda ancha o al internet inalámbrico, si lo podemos ver desde esa perspectiva. ¿Por qué democratización? Porque todos podrán tener acceso a internet. Eso podría servir mucho en las escuelas de las zonas rurales, donde no llega, por ejemplo, no pueden por la distancia, no pueden poner cableados, o sería demasiado excesivo caro el poner esos cableados. Lo que se puede hacer es, si las empresas que estén dando este servicio tengan antenas colocadas de radiofrecuencia cerca de los sectores rurales, y eso va a permitir que en una escuela, por mencionar alguna escuela de algún cantón o alguna zona rural alejada de las zonas urbanas donde hay más cableados, puedan tener ese acceso a ese internet. Entonces esas pueden ser las ventajas, y por eso digo yo, hay una democratización de lo que serían los servicios de internet a raíz de los servicios WiMAX que puedan establecer. Ahora, recordemos que eso no depende solamente que si lo queremos poner y todo, sino que dependerá también de la infraestructura o las empresas que brinden ese servicio. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay pocas empresas. Hasta ahorita tengo entendido que solo Salnet tiene definitivamente el servicio WiMAX, y otras empresas que están queriendo ingresar al mercado de lo que sería la internet inalámbrica por base de ondas o WiMAX. Entonces esas serían algunas de las características que nosotros podíamos mencionar o referirnos de lo que es el servicio WiMAX. Ahora bien, recapitulando todo esto, WiMAX es un sistema de comunicación inalámbrico de ondas de radio que permiten acceso a internet a los lugares donde no hay cobertura de una internet cableada, o ya sea por ADSL o por fibra óptica, que permiten una mejoría en los servicios o la democratización de lo que es el servicio de internet en las zonas más que todo rurales. ¿De qué depende que nosotros podamos tener servicio? Si hay empresas que estén patrocinando o que estén dando esos servicios que nosotros podamos requerir. Entonces, hasta ahorita eso sería lo que sería los servicios WiMAX. Espero que haya quedado clara la explicación. He tratado de abordar desde la introducción a lo que serían las tecnologías inalámbricas hasta los procesos de quienes pueden ser beneficiados de que una tecnología WiMAX pueda incluirse más ampliamente dentro del aspecto del país. Y una de las ventajas principales que se pueden ver es que las zonas donde no puede llegar un internet convencional va a ser más fácil que pueda llegar a raíz de este servicio, acordando también que ese servicio tiene mayor amplitud que un servicio de internet vía Wi-Fi que nosotros podamos tener, por ejemplo, la comunicación entre teléfonos celulares o dispositivos móviles. Esta tecnología puede ser de mayor ventaja para todos. Ok, por el momento ha sido todo. Gracias por el tiempo brindado. Espero que haya quedado claro el contenido que hemos abordado en este video, y nos esperamos ver a la próxima sesión. De antemano, gracias por el tiempo brindado.